Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 6, Antonio Caso. Asignatura, Danza Contemporánea. Edad Media. La Edad Media es el periodo histórico que se da en el Occidente desde el siglo V al XV. Vida intelectual, arte y sociedad en la Edad Media. 1. Estudios generales y universidades. Nacen lenguas nuevas derivadas del Bajo Latín y Latín vulgar, llamadas también romances o neolatinas. Mientras las lenguas se iban paulatinamente formando, el latín seguía siendo la lengua universal y se empleaba como lazo de unión entre todos los pueblos para sus relaciones de carácter internacional. En los conventos, la enseñanza inferior duraba 3 años y se aprendía a leer, escribir, contar y cantar. En el curso superior, que duraba 8 años, se estudiaban las artes liberales. A partir del siglo XI se empezaron a integrar las escuelas superiores, a las cuales dio el nombre de estudios o estudios generales. Un estudio se transformaba en universidad cuando el emperador o el papa le otorgaban el título de Instituto Máximo de Enseñanza. La base de todos los estudios eran las artes liberales. La escolástica. En los siglos XII y XIII, el gusto de las discusiones de carácter religioso llega a su apogeo. La controversia más sonada entre los escolásticos fue la de los universales, relación entre el concepto mental y las cosas. Educación femenina. En la Edad Media fue doméstica, pero en los conventos, las novicias y religiosas se instruían en el arte de la escritura y de la lectura en lengua latina. Hubo monjas que compusieron poesías religiosas y profanas, y piezas teatrales. La literatura laica. A partir del siglo XI, la lengua vulgar no solo se habla, sino se pretende pasar de su forma oral a la escrita. Los juglares vagaban de un país a otro de Europa, llevando noticias y canciones. Fueron verdaderos mensajeros de culturas distintas y distantes. Los trovadores, en cambio, fueron en su mayoría señores nobles. Tomaban parte en certámenes literarios o en las cortes de amor. Poetas cultos que componían cantos de amor o poesías novelescas. Las canciones de gesta o poemas épicos eran largas poesías creadas en forma oral y transmitidas de padres a hijos. Lo real se mezclaba con ellas con lo fantástico, lo religioso con lo profano. La poesía siguió viviendo en todo el medievo con sus romances, leyendas, plegarias, proverbios y cuentos. El teatro profano se limitó a pequeños diálogos grotescos, festivos que improvisaban en la calle, por carnaval, hombres que pintaban su rostro o lo cubrían con una máscara. El siglo XIV marca un gran florecimiento literario. Ejemplo de algunos de los escritores más importantes son Francisco Petrarca y Juan Boccaccio, quienes fueron precursores del Renacimiento. Lo profano, a fines del siglo XV, crece en importancia junto a lo religioso y lo moral. La arquitectura. Hubo, sucesivamente, arte bizantino, arte románico, arte árabe y arte ojivalo gótico. El estilo románico florece entre los siglos IX y XIII en varias naciones de Europa. Esta se inspira en modelos romanos. El estilo románico varía según los países donde se utiliza, pero predominan en él la austeridad, la sencillez y la sobriedad de la línea y la decoración. El arte gótico nace en Francia en el siglo XII y pasa después a toda Europa, con sus matices locales diferenciales. Los edificios góticos, con torres, torrecillas, agujas y pináculos, parecen tenderse hacia lo alto como movidos con un irresistible impulso. Las ciencias. La Edad Media, desde el punto de vista científico, poco aportó para la civilización, pues no existía aún el método moderno de la investigación que descanse en la observación. La alquimia, es decir, la química en su periodo de formación, fue uno de los estudios más apasionantes a los cuales se dedicaron los árabes. La Iglesia consideró a los alquimistas buscadores de la piedra filosofal y del elixir de la larga vida, como brujos y hechiceros. Vida y costumbres. El clero conservaba su categoría de primer estado, pero su autoridad fue aminorándose. La nobleza.
El segundo estado se dividió en varios grupos según su riqueza, origen y género de vida. La burguesía. Los habitantes de las ciudades, pobres y ricos, banqueros y artesanos, comerciantes y profesionistas, constituyeron el tercer estado. Todos los hombres que se dedicaban al mismo oficio se agrupaban en gremios. Cada gremio contaba con maestros, oficiales y aprendices. Mercaderes y banqueros acabaron por explotar la gran actividad industrial. Nació así la aristocracia burguesa, que se creyó con derecho al gobierno de la ciudad, contra la cual más de una vez se levantaron las asociaciones de compañeros o guildas. La mujer vivió por lo general sometida al hombre y dedicada a las labores domésticas. En las ciudades, las burguesas tuvieron mayores oportunidades para el trato social, pero la vida recatada, el trabajo, el rezo fueron considerados como indispensables para una mujer honrada. La justicia. Hubo pueblos que siguieron el derecho romano y otros que trataron de hacer justicia basándose en el fallo dado con anterioridad en casos semejantes. Prevaleció el derecho romano. Gobierno. Los reyes se encargaban personalmente de la guerra, de la justicia y de la administración de su estado. Los funcionarios los asisten en los negocios y en las acciones bélicas. Por influencia del derecho romano resurge el concepto del derecho divino de los reyes. Influye también la idea de que los gobiernos se instituyen por Dios para impedir el desorden, la violencia y hacer justicia a los hombres. Las familias medievales fueron sumamente apegadas a la tradición. Los hijos imitaban a sus padres en la vida y costumbres, practicaban el mismo oficio de sus antepasados y se esforzaban por conservar lo que poseía la familia. El desarrollo económico y el comercio. El desarrollo económico llegó a su apogeo en el siglo XV debido al artesanado y el comercio terrestre y marítimo. Danza en la Edad Media. Como se mencionó anteriormente, este periodo no fue de grandes nuevas aportaciones. Las personas de ciudad solían asistir a fiestas, ya fuesen religiosas o profanas. Ahí la alegría, el canto y la danza eran lícitos y aceptados aunque no fuese carnaval. Algunas de las danzas más importantes de la Edad Media fueron las saltas, zambito, bajas, pavonas, vals y de la muerte.